Assalamu alaikum, un saludo de paz para todos. Hago este vídeo a propósito de los comentarios que hizo ayer, no sé si ha sido ayer o esta mañana, el político español Alberto Núñez Feijóo. Os voy a poner aquí el recorte. Hay latente un problema, que hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión, y sin embargo nosotros, desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen. Dado que todos podemos soltar la primera burrada que se nos ocurra en un momento emocional en el que no pensamos acerca de lo que vamos a decir, vamos ahora a mirar los datos, ¿vale? Tenemos por un lado las palabras de este señor, ahora vamos a ver los datos. Lo que os pongo aquí es un estudio llamado Recuento de Muertos, una revisión cuantitativa de la violencia política en las civilizaciones del mundo, dirigido por Navid Sheikh de la Universidad de Louisville. Y lo que ha hecho él básicamente es hacer un recuento del periodo desde el año 0, desde el inicio del cristianismo, hasta el año 2008, y analizar la violencia llevada a cabo por motivos religiosos y políticos. Y lo ha clasificado de varias maneras, ¿vale? Pero una de esas clasificaciones es la clasificación por civilizaciones vinculadas a su tradición o legado religioso. Y los resultados son estos. La parte correspondiente a la civilización cristiana, con entre 119,32 millones y 236,56 millones de víctimas de media. En segundo lugar se encuentra la civilización antiteísta, que ha contribuido con una cifra media de 125,29 millones de muertos. O sea, después de la civilización cristiana, la que más muertos ha causado es la civilización antiteísta, ¿no? En cuarto lugar se encuentra la civilización budista con unos 87,95 millones de muertes. La quinta es la civilización indígena primitiva, con 45,56 millones de muertes. La sexta es la civilización islámica con 31,94 millones de muertos. Vale, estos datos son bastante significativos porque confirman algo que es bien sabido en la historia, que la civilización que más muertes ha causado es la civilización cristiana. Y le recuerdo a Feijóo que esto va desde la esclavitud transatlántica, que parcialmente se justificó cristianamente, hasta el Ku Klux Klan de hace unas pocas décadas. Yo, mis padres, mis hermanos, mis primos y todos los musulmanes que conozco que estamos en España o somos españoles y estamos trabajando, estamos pagándoos el sueldo, tío. Leed un poco, documentaos un poco antes de soltar la primera tontería tribal que se os ocurra. Muy bien, hay quienes dirán, oh, pero esa violencia hecha en el nombre del cristianismo es cosa del pasado, ¿vale? Lo primero que se podría responder a esto es lo siguiente. Vivimos en la era del yihadismo, ¿vale? El islamismo político nació en la década de 1930 y en los 60 nació el yihadismo, ¿vale? Por tanto, vivimos en la era del yihadismo, igual que antes vivíamos en la era del Ku Klux Klan, igual que antes vivíamos en la era de la esclavitud. Y hay otro tema del que podríamos hablar aquí, que es el yihadismo es un hijo violento del islamismo político, y el islamismo político es una reacción a la colonización de los países musulmanes por parte de Occidente, o sea que no estamos totalmente con las manos limpias respecto a esta ideología del yihadismo. Y el ejemplo más claro, por ejemplo, es ISIS y toda esta generación, que son una consecuencia de la guerra de Irak. Esa guerra de Irak, ¿quién la ha iniciado? La hemos iniciado nosotros. Y hemos creado un país caótico, con gente enfadada, con armas, que han hecho lo que han hecho. Pero luego nos lavamos las manos y decimos que esto es porque ellos son así y porque su religión es violenta. Viniendo al presente, yo recuerdo cuando yo era un niño, un adolescente y se produjo la guerra de Irak, básicamente. Yo recuerdo a Bush en televisión justificando esta invasión como una lucha por la libertad, y le recuerdo justificándola cristianamente e invocando la ayuda de Dios. De hecho, tengo el recuerdo todavía en mi mente. Y como consecuencia de esa guerra han muerto 1 millón de personas. No solo en la guerra directamente, sino todas las ramificaciones que ha tenido esa guerra. Entonces, de alguna manera u otra, este holocausto, que no nos gusta hablar de estas cosas como holocaustos, porque al fin y al cabo, quien perpetra la acción tiene mucho que ver en cómo la vamos a explicar. Este holocausto reciente ha sido hecho por una nación cristiana y el gobierno ha utilizado su identidad cristiana en parte para justificar esta acción. Así que, Feijóo, no nos cuentes película, ¿vale? Si tienes que documentarte más, documéntate. Y si tienes que leer más, lee. Haz tú tu trabajo. Los demás no tenemos la culpa de que vivimos en un país en el que la clase política puede ser tan ignorante y llegar a estos puestos, y puede soltar estas burradas sin ningún tipo de consecuencias. Y no olvidemos que el nazismo no empezó con campos de concentración. Empezó diciendo: los judíos nos quitan el trabajo, yo tengo que apartarme de la acera para dejar pasar al judío pese a que estoy en mi país, etcétera, etcétera. Y de ahí, del odio y de las generalizaciones, de ahí se derivó a los campos de concentración. Esto es parte de un proceso.
No olvidemos que el propio yihadismo, supuestamente llamado yihadismo, no empezó diciendo vamos a matar a civiles en Occidente. Empezó diciendo, oh, mira, estas potencias occidentales están matando a nuestras mujeres y nuestros hijos en Oriente Medio y en Irak y en Afganistán y en el Líbano, etcétera. Están apoyando a Israel en su genocidio en Palestina, etcétera, etcétera. Se empezó así y se terminó justificando que yo vaya a la calle y ponga una bomba o ataque a alguien con un machete. Así que antes de hablar toda esta basura, Feijóo y compañía, os recomiendo, porque esta basura demuestra que no habéis bajado la cabeza para leer un libro que no esté para confirmar vuestros prejuicios. Pero además de eso, estás atacando a personas, miles de personas, que te están pagando el sueldo. Que no olvides que tienes un cargo público, no eres un youtuber. No puedes salir en público y decir la primera tontería que se te ocurra, sin basarte en los datos. Y no olvidemos que este tipo de generalizaciones, ellos hacen esto, pero nosotros no. Todo discurso que parta de esta forma de hablar, atención, es peligroso, ¿vale? Porque lo que vas a hacer es decir, nosotros versus ellos, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Toda ideología violenta y de odio empezó así. Y con esto zanjo, según los datos, y no las emociones ni los sentimientos tribales de nosotros versus ellos, según los datos, el cristianismo o la civilización cristiana es la que más muertes ha causado desde el año 0, y lo siento, eso no es cosa del pasado. Es verdad que hay menos cristianos poniendo bombas, pero la violencia política que sufren unos países a manos de otros países más poderosos generalmente son los países más cristianos y más seculares los que están ejerciendo esa violencia contra otros países, lo cual se repercute luego en el nacimiento de un fundamentalismo del que luego no sabemos de dónde sale. Y con esto quiero dejar clara una cosa, ¿vale? Yo no soy para nada como Feijóo y estos políticos que francamente uno no sabe cómo han llegado donde han llegado. Yo quiero dejar claro que yo no creo que el cristianismo sea una religión violenta o que incita a la violencia. La razón por la que la mayoría de muertes han sido generadas por la civilización cristiana probablemente es política, ¿vale? Ha sido la civilización más grande, la que más se ha expandido, más ha conquistado, ¿no? La esclavitud, como he mencionado antes, transatlántica. Todo este tipo de cosas son eventos políticos, territoriales, de poder y se justifican religiosamente, ¿vale? Como en muchos casos la reacción a la colonización de los yihadistas se justifica religiosamente, pero si te paras a analizarlo tiene un trasfondo político. Así que vamos a pensar más, Feijóo, a pensar más. No vamos a soltar la primera burrada que se nos ocurra, ¿vale? Como si fueras uno de estos youtubers que no tiene ninguna responsabilidad moral por lo que hace. Y más aún cuando yo y toda mi familia y todos los musulmanes que conozco te estamos pagando el sueldo, ¿vale? Por favor. E insisto, más irnos a los datos y menos a estos discursos que son propios de los niños en el patio del cole, ¿vale? Este me ha hecho esto, el otro me ha hecho lo otro, ellos son malos, nosotros somos buenos. Y os pido que, por favor, me ayudéis a compartir este vídeo, ¿vale? Porque una persona así dice algo en público y sale en la tele, ¿vale? Cuando alguien habla con datos, no sale tanto en la tele. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga, wassalamu alaikum, un saludo de paz.